el Junior, se nos fue ya. Sí. ¿Qué le dicen? Vámonos, vámonos, mis queridos bobitos lindos. Vamos a empezar entonces. Vamos entonces a empezar en este momento con el republicanismo, ¿no es cierto? Bienvenidos a la clase de ciudadanía, luego de las debidas indicaciones, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a hablar del republicanismo y como ya nosotros hemos visto en temas anteriores, la soberanía popular, decíamos que es la autoridad absoluta para decidir el destino de un Estado. También decíamos nosotros que la soberanía es una de las características fundamentales del republicanismo, es decir, una forma de gobierno. Ahorita vamos a verla por qué. Ojo con lo que le voy a decir. El republicanismo es una corriente de pensamiento netamente político. Este republicanismo se opone a la monarquía y propone a la república como forma de gobierno del Estado. ¿Cuáles son los principios fundamentales del republicanismo? Esto se fundamenta en, póngame atención y tomará nota. Vamos a verlo por aquí. Vamos, estamos acá, ¿no es cierto? ¿Qué es? Ya le dije, mire, que se opone a la monarquía como forma idónea de gobierno. Los principios, a ver, como le dije, los principios en los cuales se fundamenta en la ley es la ley, el derecho, la soberanía del pueblo y la libertad de la ciudadanía. Esos son los principios en los cuales se fundamenta el republicanismo. Aquí están sus principios, se fundamentan en la ley, el derecho, la soberanía del pueblo, la libertad del ciudadano. La ley, ¿por qué? Porque lógicamente nada puede ser escondido, todo debe ser conocido. El derecho, ¿por qué? Porque como ciudadanos tenemos que acceder a las mismas oportunidades. La soberanía del pueblo, ¿por qué? Porque yo soy dueño de la toma de decisiones. La libertad del ciudadano, la libertad de pensar, la libertad de escoger, la libertad de manifestar. ¿Puedo pasar, por favor? Tomará nota de esto que le estoy proyectando ahorita. Tomará nota. ¿Sí? ¿Puedo pasar? Listo. Vámonos. Dice, el republicanismo en Roma, nosotros, bueno, eso ya ve, mire cómo era. Mire. Desde ahí parte. Etimológicamente, bueno, etimológicamente nosotros decimos que república proviene del latín res pública, que significa la cosa pública. Y en ella lo más importante, lógicamente va a ser el bien común, es decir, no de pocas personas, sino de todos. Por eso dice bien común. Epistemológicamente, la república implica que todas las personas somos iguales ante la ley. Es decir, no tengo que ser discriminado ni por mi color de piel, ni por mi condición social, ni siquiera por mi forma de pensar. Es decir, tengo los mismos derechos, ¿no es cierto? Vamos. Bueno, como ya vimos esto, casi que no. Vámonos. Ahora sí. Vamos a conocer las diferencias con otros modelos de organización política. Vamos a ver aquí, ¿no es cierto? Aquí de lectura, señorita Carrera Odalis. Contraria a la monarquía y a la aristocracia, en la república la figura se monarca es suplantada por la de un jefe de un estado y en cual es elegido por un pueblo, mientras en la monarquía se destacaban los intereses del monarca, en la aristocracia los intereses de los de mejor linaje, el centro de interés en la república es el pueblo.
Ya, verán, aquí que nos dice, ¿no es cierto? Aquí nos está explicando que es contraria a una monarquía. Recuerde que la monarquía era totalmente absoluta, ¿no es cierto? Todos los poderes generaba en torno a una sola persona y lógicamente solamente esta persona iba a salir beneficiada. Entonces esta figura se va a ver reemplazada por una persona a la cual se le va a decir un jefe de Estado. Aquí viene la diferencia, ¿no es cierto? Que a este jefe de Estado, lo que hacemos nosotros cada 4 años, lo vamos a elegir mediante ¿qué? Mediante el voto, mediante las urnas, donde vamos nosotros a ver si esta persona va a cumplir con todos los requerimientos que yo como ciudadano necesito. Hasta ahí. ¿Estamos claros? A diferencia, ¿cuál es la diferencia con la monarquía? Verá, dentro de la monarquía, aquí solamente, como le dije, se velaban por los intereses del monarca y las personas que estaban a su alrededor. Es decir, las personas que pertenecían a su misma casta social. En cambio, cuando ya se elige a un jefe de Estado, en cambio, este tendrá que velar por el interés de todo el pueblo, ya no de una cierta parte. Vamos. Los principios y características del republicanismo, ¿cuáles son? Tenga la bondad. Los principios son guías filosóficas que estructuran una corriente de pensamiento. Es decir, van a ser las guías para que estos principios sean establecidos de la manera correcta y adecuada. Y aquí vamos a ver, dice, el reconocimiento de las personas como ciudadanos. Es decir, ya no existe personas que van a decir, bueno, el sí, el no, el sí, el no. No, todos gozan del derecho de la ciudadanía. El patriotismo como valor supremo, la preeminencia de lo público sobre lo privado, es decir, van a existir más entidades públicas las cuales sean de libre acceso para el resto de personas. El valor de las leyes como reguladoras de la sociedad. Van a existir ya leyes sancionadoras también, ¿no es cierto? La libertad, libertad de pensamiento, libertad de expresión, la oposición a la corrupción y el fortalecimiento de los valores cívicos, es decir, amar lo que me hace único dentro de mi país. Vamos. Tomarán nota, ¿no? Y lo último dice, las características del republicanismo. De lectura, señor Arcos. Características del republicanismo. A. La soberanía radica en el pueblo. B. Existe una división de poderes. C. Hay igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. D. Los gobernantes son electos por el pueblo. E. Los gobernantes son responsables de sus actos ante el pueblo. F. Los actos del gobierno son públicos. G. Impera la ley que regula la actuación de gobernantes y gobernados. H. Quien detenta el poder ejecutivo es un presidente, no un rey. Ya, mire, aquí nosotros vemos algo muy específico, ¿no es cierto? Es decir, las características del pueblo giran en torno a el bienestar, valga la redundancia, al bienestar del pueblo. Gira en torno a todos nuestros derechos, a todas nuestras oportunidades. Nosotros tenemos también obligaciones. ¿Y cuál es nuestra obligación también? Lo que decíamos hace rato, ¿no es cierto? Incrementar el valor cívico. Amar, por ejemplo, el himno nacional. ¿No es cierto? Amar los colores de mi bandera. Listo, hasta ahí. Dudas, preguntas, inquietudes que tengamos. Verá, el republicanismo también a su vez cuenta, ¿no es cierto?, con características, pero también existen diferentes formas de republicanismo. Esta está estructurada de la siguiente manera. Dice que la ley ampara 3 formas de organización republicana. ¿Cuáles son estas?
la centralista, la federalista y la confederalista. Tomará nota de lo que le estoy diciendo. La ley ampara 3 formas de organización de república. Esta es la centralista, la federalista y la confederalista. La diferencia que existe entre estas es que tiene que ver netamente con la organización territorial, con la repartición del poder y con el grado de autonomía que va a poseer cada una. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Existen dudas, preguntas, inquietudes? No. A ver, antes de avanzar con estas formas de republicanismo, vamos a tomar nota de la siguiente actividad. Tenga la bondad, tome nota. Explique brevemente qué es el republicanismo. Explique brevemente qué es el republicanismo y cómo mira al ser humano. Y cómo mira al ser humano. Lo vamos a hacer en 7 líneas. En 7 líneas. Lo vamos a hacer en 7 líneas. Pregunta 2. Pregunta 2. Con sus propias palabras, explique qué es el bien común. Con sus propias palabras, explique el bien común. Con sus propias palabras, explique qué es el bien común. Lo va a realizar en 3 líneas, 3, 7. Y la última, ¿cuál es la diferencia entre república y monarquía? ¿Cuál es la diferencia entre república y monarquía? Esa lo va a hacer en 4 linitas, ¿no? Listo. Esto es todo. La tarea. Listo. Perfecto. Ahora me acuerdo, por favor, de la hora. ¿Cuánto tenemos? Dicen quedan 3 minutos. Ya, mija. Entonces, si no existe fácil o difícil este tema de del republicanismo, facilito o difícil. ¿Quién me dice que está difícil? Vamos. Fácil. Sí, ¿no es cierto? Muy fácil. Es un tema que no hay que complicarse. Solamente el republicanismo es aquel que va a buscar el bien común para todos. Es decir, donde se va a respetar la soberanía del pueblo. Dicho esto, mis queridos jóvenes, que les vaya muy bien el resto del día. Cuídese, protéjase, no se relaje. Por favor, utilice todas las medidas de bioseguridad. Un abrazo. Chao, chao.